clase anterior que queríamos especificar. Bueno, para tener en cuenta acerca de la evolución tecnológica, tomando como referencia el parámetro fundamental que es el rendimiento, uno de los parámetros fundamentales que es el rendimiento del plan, se ve bien ahí, ¿no? Cuando nosotros graficamos la ecuación de eficiencia Carnot en función de la temperatura de foco que se le llama, ¿no? Ustedes han visto, de foco, la temperatura del foco caliente que le llaman. En este caso, la temperatura del foco caliente en una central turbogas sería igual. Más bien vamos a preguntar así para estar un poco interactuando. ¿Cuál sería la temperatura del foco caliente o la temperatura más representativa para el diseño, construcción, operación de una central turbogas o llamada de 500? ¿Cuál es? Temperatura de salida, temperatura de entrada del aire al compresor, temperatura de salida del compresor, temperatura de salida de los gases de la cámara de combustión o temperatura de salida de la turbina de gas. Esas preguntas. Salida de la cámara de combustión. ¿Quién dice usted? Estoy cuestionándome también. Pero ¿por qué tendría que cuestionarse si al final de cuentas cuál es la temperatura que nosotros queremos aprovechar en términos de transformación de energía? La del compresor, para salir del compresor, no es una temperatura de aprovechamiento. No es. Por desgracia, en el compresor, a medida que queremos, en el compresor la función principal es de comprimir el aire, comprimir una determinada masa, pero no calentarlo, sino que por desgracia, vamos a decir, que se calienta, pues, se calienta, porque es compresible el aire. Entonces esa temperatura no es, digamos, objetivo principal. Sin embargo, ese aire, al mezclarse a ese nivel de presión, y mezclarse con el gas combustible y generar la combustión, se libera la energía de combustión, pero a través de quién? De la presión y la temperatura. ¿Quién es más representativo? Bueno, yo siempre lo que les busco es a ustedes, de todo lo que me he aprendido en los cursos de base, es que no solamente se memoricen o se lleve lo que dice la teoría o se lleve lo que dice el escrito para que ustedes deben cumplir, sino un criterio. El criterio de la ingeniería es la base fundamental. Y si el criterio se tiene, prácticamente se tiene la confianza total para hacer cualquier actividad dentro de la participación o responsabilidad para el manejo de la central, en este caso la turbogas. Entonces es eso, ¿no? La cámara de el punto objetivo es la mayor energía de la combustión, pero explicada en el caso de una turbogas por la presión o por la temperatura. Esa mayor energía. Para decir ambas, una es la que predomina siempre. Hay un montón de variables en ingeniería, pero tiene que haber una que más predomine que las demás. Y en este caso sería la temperatura. Entonces, esa temperatura es la que libera la combustión. Entonces, consecuentemente, si ese es el punto objetivo, pues esa será la temperatura que debemos considerar en la Carnot. Por eso es que cuando ustedes hacen la ecuación de Carnot, se pone lo más elemental, como 1 menos T sobre T. Es decir, 1 menos T sobre T. Y esa T de abajo es ¿cuál? La del foco caliente. Esa es la temperatura. Cuando nosotros graficamos, sale esta curva. Normalmente en los libros de termodinámica básica no se ve, pero es tan simple. O sea, la eficiencia en función de la temperatura. Acá están las temperaturas. Justamente esa temperatura de hasta 1400 es lo que la tecnología actualmente ha logrado alcanzar metalúrgicamente vamos a decir, las aleaciones como para soportar estas temperaturas. Ya realmente, incluso ya te llegan a los 1600 grados centígrados.
Entonces, en la cámara de combustión, entonces esa es la temperatura. Ahora la pregunta es, en el caso de un ciclo Rankine, ¿cuál será la temperatura objetiva? En el Rankine tenemos un diagrama que es el agua, porque el agua es una sustancia pura, tiene tres características, ¿no? de comportamiento. Ya no es como los gases. Entonces, por lo tanto, tiene pues, condiciones líquidas, condiciones de vapor, condiciones de, claro, condiciones sólidas, condiciones líquidas, condiciones de vapor. Entonces, en este caso, para el diseño de una central turbovapor, sólida la turbovapor, ¿quién es más importante en este caso para conseguir la mayor temperatura? Es la presión, para conseguir el punto objetivo, ¿sería la presión o la temperatura? Presión. ¿Por qué la presión? A ver, si es la respuesta es la presión. ¿Pero por qué la presión? Agua. Debería ser la variable que más resalta al ser ingresa como líquido y al salir como vapor A medida que se sobrecalienta. Claro, O sea, claro, los puntos de sobrecalentamiento se consiguen por obra y gracia del gradiente de presión que más crece, más que la temperatura. Entonces, por eso es que hay calderas críticas que le llamamos, calderas que se diseñan para condición crítica. ¿Por qué crítica? Presiones críticas. Entonces, a mayor presión, mayores condiciones de uno alcanzar el vapor sobrecalentado. Pero por supuesto que alcanzar el vapor, en la condición de vapor sobrecalentado, el gradiente de temperatura crece más rápido. O sea, en la condición de vapor sobrecalentado, el gradiente de temperatura crece más rápido. Por eso es que queremos trabajar no con vapores de baja presión, sino con vapores de alta presión, porque ahí se ve que el gradiente de temperatura es más rápido. Entonces, en ese caso, es la temperatura. Ahora yo les pregunto, en este caso, para yo graficarlo en este diagrama, eficiencia versus temperatura, en el caso de un ciclo de vapor, ¿quién es la temperatura objetiva acá que lo ponemos acá en las cisas? ¿Cuál sería la temperatura? Adelante. ¿Cuál sería la temperatura? La que entra a la turbina de gas también. Perdón, a la turbina de vapor. ¿Y quién es la que entra a la turbina de la temperatura de la turbina de vapor? Es la temperatura de salida de la caldera de la caldera. Entonces, eso es. Y por eso se ha graficado, miren, en las curvas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos centrales turbovapor, solitas turbovapor puras, la mayoría de las centrales con este rango, miren, si comparamos esto como un umbral, esta curva de Carnot como un umbral, o sea, lo máximo que se puede llegar con la tecnología, pues miren, en la región entre 400 y 600, 700 grados centígrados, están las centrales turbovapor del tipo que queman carbón en sus calderas y con carbón pulverizado. Esa es la tecnología. O sea, eso es lo que hasta ahora existe, ¿no? O sea, y sigue existiendo. Que esta es la región, o sea, la forma como se desplaza el rendimiento en centrales turbovapor con caldera de combustible sólido, como es el carbón, ¿no? Fíjese, tiene este comportamiento. Entonces, ese es el límite que tiene, ¿no? Como rendimiento. Y miren lo que llega a un 40%, máximo llegaría a un 45% más o menos a 100 grados centígrados. La central Hilo 2.1, que era la única gran central que hemos tenido dentro del parque termogenerador del Perú, la de Hilo 135 megavatios, pues era una central, vamos a decir, referencial tecnológica en nuestro país, pero lamentablemente el año pasado salió fuera de servicio, simplemente, no es que simplemente, sino por unas condiciones estratégicas de la empresa para poder no aprovechar.
primero, y luego por otra condición que era de competencia de costo kilowatt-hora generado. Entonces, ya no tenemos centrales turbovapor grandes, tenemos pequeñitas que vamos a ver en las plantas de cogeneración. En esa central turbovapor de hilo 2.1 de 135 megavatios, más o menos llegaba a su rendimiento por acá, por 570 grados centígrados, llegaba casi al 38-39% del movimiento de planta. Entonces, ¿qué significaba eso? Que 570 grados centígrados estaba por acá, el vapor sobrecalentado que se producía en caldera de vapor y que obviamente iba a expandirse en el conjunto turbovapor. Y eso, fíjense, esta es la situación. Entonces, para nuestra historia en el Perú sobre grandes centrales turbovapor, está la de hilo 2.1, la única. Y que, bueno, como les digo, simplemente ha salido fuera de operación comercial y de carbón. Ahora, en el lecho fluido no hemos tenido ninguna experiencia en calderas de centrales de vapor con lecho fluido. Sin embargo, sí es de interés de poder, vamos a decir, analizarlo, de poder analizarlo, por el hecho de que todavía es una tecnología que se maneja. O sea, la evolución de las centrales de carbón, de las centrales de carbón, es las de lecho fluido. En el caso norteamericano, cuando ustedes entren, yo les dije, entren a la página web del DOE, Departamento de Energía de Estados Unidos, ahí tiene un montón de información estadística, tanto de sus sistemas de generación como también, bueno, de otras variables del campo de energía. Entonces, ahí van a ver que pues, Estados Unidos, a pesar de un país desarrollado, todavía se estima, ¿no?, que 38 al 40% de potencia instalada que tiene para la generación de energía eléctrica, pues es a punta de carbón. Fíjense. China de igual manera. Imagínense. Entonces, y el hecho fluido, quizás sería bonito también un poco detallar, pero siempre despertando el interés. Ustedes pueden bucear, por ejemplo, buscar en internet centrales de lecho fluido, unos que son lecho fluido circulante, que es el más característico, que no es otra cosa, fíjense, que es una caldera que obviamente quema carbón, sino que en este caso la de carbón pulverizado estático es que el carbón entra pulverizado a la cámara de combustión. Al hogar de la cámara de combustión se produce la mezcla con el aire y se produce la combustión en condiciones estáticas. En cambio, acá en el lecho fluido, al carbón pulverizado se le impulsa con aire, o sea, se le impulsa con aire para que se forme como una especie de un flujo. En ese momento el carbón pulverizado que está en movimiento con el aire y un sistema de ignición apropiado, se produce la combustión. Por eso se llama lecho fluido. O sea, la mezcla de aire con partículas pequeñitas de carbón, en esas condiciones se produce la combustión en movimiento. Eso ha permitido que el rendimiento de la combustión crezca y consecuentemente el rendimiento de la planta. ¿Por qué le llaman circulante? Generalmente porque eso, pues, a través se supone un flujo circulante, simplemente, pues, al estar circulante van a haber partículas inquemadas. Esas inquemadas se recuperaban a través de un ciclón. Con un ciclón se recupera todo eso. Entonces, por eso es que se genera un flujo circulante. Vean, ¿ya? Centrales o calderas de carbón de lecho fluidizado circulante. Bueno, entonces miren cómo va evolucionando, ¿no? Centrales turbovapor con carbón de pulverizado estático, lecho fluido,
va aumentando el rendimiento. Pero nunca, miren, este umbral se llega tecnológicamente, nunca. Luego se compara, como comparaba acá. Esta es una curva que lo hice hace un buen tiempo con una asesoría de una tesis de titulación profesional acá, respecto a, sobre la base de una auditoría energética que se hizo la central, central de Lodos 1, pues también. Entonces ahí se superpuso también la condición de las turbinas a gas. Estas son turbovapor, estas turbina a gas, la que llamamos turbogas o ciclo simple. Entonces acá fíjense ese rendimiento, miren ese umbral arriba. En cambio las turbinas a gas han crecido en temperatura, la temperatura de los gases de la combustión que se quiere expandir en la turbina de gas y generar potencia. Miren desde 800 a 1400. Hoy, como les digo, esto está ya acá en los 1600. Sin embargo, la tendencia de las curvas estas de evolución tecnológica casi que se mantienen, se saturan por acá. Ya se mantiene esta brecha de acá, ¿no? Entre lo que es lo teórico y lo ideal. Entonces, las turbinas gastan este rendimiento. Por ejemplo, las centrales TG7, TG8 de Santa Rosa están en un nivel de 35%, 37% de rendimiento en planta. Cuando hablamos de rendimiento en planta es el cociente de la energía, la potencia eléctrica dividida entre la potencia de la combustión. Entonces eso sale 35, 37% en estas condiciones. El caso de la central de Santa Rosa llegan a los 1100, 1180 grados centígrados, no llegan a 1200. No llegan a 1200 grados centígrados. Entonces están por eso que están entre el 35 y 37% de rendimiento. Y a otras grandes centrales turbogas instaladas en otro lugar, pues tienen esta tendencia. Bueno, miren esa eficiencia de planta para las centrales turbogas. De ahí vienen dos tipos, miren, acá estos dos tipos rojitos que están ahí. Estos dos rojitos. Uno que dice GICC y otro que dice otros conceptos de centrales de ciclo combinado. Que son al final de cuentas las GICC. También entren a páginas correspondientes. GICC es gasificación, integración, combined cycle, ¿no? Es decir, gasificación centrales que se llaman, ¿no? Integradas de gasificación y ciclo combinado. ¿Qué son esas? A ver, uno dirá, pues, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan que en la primera clase les mostré un ciclo especial desde renovables para una térmica, utilizando eólica, hidrógeno verde, esas? Bueno, eso es lo más sofisticado, lo más futurista, ¿no? Pero en este caso estas GICC ya existieron, ¿no? Ya han existido. En España hay dos centrales que se instalaron. Entregan la central de Puerto Llano, que hay una historia. Central GICC o IGCC, que le llaman también para castellano, pasándolo, de Puerto Llano. Puerto Llano. ¿Y qué es esto? Miren, así solamente explicándolo brevemente, no fíjense sin mostrarles nada, pero yo lo que quiero siempre también, ¿no?, es de que ustedes, si no les presento ningún tipo de diapositiva ahí, es que también hagan ejercicio de su memoria en función de lo que les comento, porque todos son termodinámica aplicada, con parámetros fundamentales que son vías de diseño, construcción y operación. A ver, GICC, integración, gasificación y ciclo combinado, no es otra cosa. Es una central en la cual, fíjense, se le alimenta a un gasificador de carbón pobre. ¿Qué significa un carbón pobre? De bajo poder calorífico. Ahí me remonto también, y eso hay parte importante. Hablar de carbones. Existen tres tipos de carbones. Tres tipos de carbones a nivel de las reservas mundiales. Unas que son las llamadas carbones fluyeros, que son de mayor calidad energética.
otros que son los intermedios o antracíticos, y luego están ¿cómo se llaman estos carbones de baja calidad energética? Esquistos bituminosos. Y los lignitos. Ya los lignitos son como piedras sin energía. Entonces, es por eso que en Europa, que no tiene ningún recurso, lo que les quedó después de quemar todo su carbón, que es lo único que tenían, empezaron a utilizar los lignitos. Los lignitos son, como le llaman también, metacarbones, es decir, son carbones de bajo poder calorífico, ¿no? Tremendo bajo poder. ¿Y cuánto es ese bajo poder calorífico? Hay que tener en cuenta que los carbones energéticos que existen para aprovechamiento en centrales termoeléctricas está más o menos entre los 6.000 a 7.000 kilocalorías por kilogramo. 6.000 a 7.000. Siempre tomen esa referencia. ¿Por qué? Porque les voy a decir también otro problema que hay en nuestro país. Siempre apuntando a nuestro país. 6.000 a 7.000 kilocalorías por kilogramo de los bituminosos o hulleros, que también se denominan. Carbones bituminosos o hulleros. Luego tenemos los intermedios que les hablé de energéticos, ¿no? Que son las antracinas. También están entre 5.000, incluso llegan a 7.000 las antracinas, dice a 7.000 kilocalorías, pero de 5.000 a 7.000 kilocalorías. ¿Los hulleros cuántos me habían mencionado? Los hulleros de 6.000 a 7.000 kilocalorías por kilogramo, que son los de mejor calidad energética, porque un carbón no solamente se considera por su poder calórico, sino por su contenido de cenizas también, ¿no? Y por sus otros contenidos tóxicos, como son el azufre, ¿no? Tóxico me refiero nocivo para dentro de su aprovechamiento. Pero, ¿su nombre era hulleros o qué más? Por eso, hulleros, o le llamamos, acá en Perú y en Latinoamérica se llama bituminosos. En Europa se llama hulla y en Latinoamérica se llama bituminoso. Pero es lo mismo, bituminoso o hullero. Entonces, eso, los intermedios que dicen las famosas antracinas. Y las últimas, prácticamente que son como piedra, por piedra, porque tienen un bajo poder calorífico, que están entre 800, fíjese, y 3.000 kilocalorías por kilogramo. Entre 800 y 3.000 kilocalorías por kilogramo están los denominados lignitos. Mientras que los lignitos más pobres son los que le llaman los marrones, lignitos marrones, ¿no? Los lignitos negros son los que tienen más poder calórico, vale decir, llegan a 3.000. Los marrones son los más pobres. Entonces, como se dice, echa la demanda. Lo único que le quedó a Europa, cuando acabó con sus hullas y sus antracinas, le quedó un buen lignito. Entonces, ahí viene el ingenio. Si ellos no tienen recurso primario, dijeron, vamos a hacer un concepto de aprovechar estos lignitos tan pobres que existen, ¿no? Que eso si lo meten a una caldera hullera o a una caldera antracítica, lo malogran. Así es. ¿Qué idearon ellos? Dijeron, bueno, a este lignito pobre, que es lo único que tenemos, en vez de quemarlo, vamos gasificándolo. De ahí viene el concepto de gasificación. También busquen gasificación. Entonces, la gasificación no es otra cosa que un reactor tipo caldera. Un reactor, ¿no? Es un reactor, es vamos a decir, un cilindro, ¿no? Donde ahí se lo inyecta el lignito, vamos a decir, pobre, el lignito pobre, el marrón, y se lo somete a presión. Y se le da una pequeña cantidad, como se dice, para que inicie la combustión. Casi exento de ahí. Y se produce un proceso termoquímico que se llama gasificación y lignificación. Entonces, la gasificación no es otra cosa que se produce, en vez de salir gases productos, se transforma la masa del lignito en esas condiciones de alta presión, se transforma en un gas. Un gas que está conformado, fíjense, por CO2
H2 y parte metano. Es el famoso gas pobre. El famoso gas pobre. Entonces, fíjate, CO2, CO, H2 y algo de metano. Entonces, en ese gasificador se consigue ese producto, pero obviamente a altas temperaturas, 1000 grados, 1100 grados, ¿qué pasó? Ya. 1100 grados en esas temperaturas, entonces se fría, se limpia. ¿Y qué se hace con ese gas? ¿Qué se haría con ese gas? Gas combustible, obviamente, porque es un gas combustible, que más o menos está pues entre, tome la referencia, 800, 900, 1000 y llega hasta 1200 kilocalorías por metro cúbico, ya como gas, kilocalorías por metro cúbico. Nosotros decíamos kilocalorías, los sólidos decíamos kilocalorías por kilogramo, ¿vale? Kilocalorías por metro cúbico normal. ¿Ya? Fíjense, 800, 900 hasta 1200. O sea que es pobre. ¿Se acuerdan cuánto era el poder calorífico de nuestro gas natural de camisea? 9.000. ¿Ah? 9.000. Eso es 9.000, está por esos alrededores, en términos promedio. Miren, 9.000 el gas natural de camisea, que tiene 90% de metano, 3% de propano, o está en ese valor promedio, y luego los otros gases. 9.000 contra 1.200, no es prácticamente nada, vamos a decir. Pero ahí está el ingenio de los europeos. Entonces, ese gas decían tan pobre que es, pero vamos a quemarlo. ¿Y quién lo tiene que quemar un gas? ¿De qué se tendría que quemar un gas? Para generar potencia eléctrica. No estamos hablando para cosas pequeñitas, para generar potencia. Cuando vamos a hablar de potencia eléctrica es hablar de megavatios. El gas en la caldera, ¿qué dicen? ¿El gas en la caldera o en una turbina a gas? En una turbina a gas. Se le mete, por eso es que fíjense, por eso se llama IGCC ciclo combinado. Entonces, ese gas una vez, vamos a decir, aprovechado, preparado, lo mandan a la cámara de combustión de un ciclo simple, de una cámara de combustión. ¿Ya? En la cámara de combustión. Ahí se produce la combustión. Entonces, como si fuera un ciclo simple, pero quemando este biogás, perdón, este gas pobre. Entonces se produce, ¿qué hace? Genera potencia, pues en este turbogás, ¿o no? Genera potencia. Sin embargo, ya como está en un ciclo simple, ya en la combustión que se realiza ahí, ya las temperaturas salen altas. Estamos hablando pues de 800, 1000 grados centígrados. Salen de esa cámara de combustión. Y ha reaccionado, digamos, ese gas pobre con aire, ¿no? En la cámara de combustión de un turbogás. Entonces, ya está con 1000 grados, ¿qué lo hacemos? Pues expandimos en la turbina de gas. Una vez que lo expandimos, generamos potencia eléctrica. Y luego esos gases que salen de la turbina de gas, ¿a dónde van? Todavía, como salen a 400, parece que te digo, 400 grados centígrados. Entonces, esas van hacia una caldera recuperadora HRCG que hemos hablado. A un HRCG, a una caldera recuperadora. En esa caldera recuperadora se vaporiza el agua y se produce un ciclo rápido. Entonces ahí hay una turbina de vapor que aprovecha y genera potencia. Ese es, mírense, el GICC. ¿Se entendió algo? ¿Qué dice, señorita? Sí. Bueno, eso es bueno. Yo les hablo de esta manera, como les digo, podría haberles pasado una diapositiva, agarrar un GICC y tal, pero les despierto, ahí están las cosas, busquen, porque eso es, también tienen ustedes que hacer exploración de informaciones del proporción. Es una cosa poligrama, ya es la central de poligrama es un ya fue, pero sirvió muchísimo en un determinado tiempo, tanto para la investigación como para la generación de potencia, en el caso español. Bueno, España tuvo 3 centrales GICC. La más representativa es esta de Puerto Llano. Hoy está pues fuera de servicio. Entonces, su evolución de esas GICC y algo de estos otros conceptos
ciclos combinados, ¿no? Con gasificación se formaron estas curvas. Ahora, fíjense Europa, ¿por qué la dejó? ¿Por qué la dejó? Por ese famoso convenio o pacto que tuvieron con la ex Unión Soviética o Rusia para que les proviera de gas natural. Obviamente, pues en vez de estar fabricando gas pobre de 800, 900 kilocalorías por metro cúbico, un contrato sólido que venía con gas natural de 9.500 kilocalorías, porque el gas natural de ruso es de 9.500 kilocalorías por kilogramo, perdón, por metro cúbico, de alta calidad ese gas. Entonces prácticamente dejaron toda la tecnología y se metieron a los ciclos combinados. Por eso es que en Europa ustedes van a ver que hay un montón de ciclos combinados dentro de sus sistemas de generación eléctrica. Todos los países tienen. Entonces, eso yo les comento, fíjense, por esta situación. Entonces prácticamente esta tecnología se quedó ahí, se paralizó. ¿Y qué viene encima? Miren, esto es el denominado ciclo combinado TG y TG. Es lo que nosotros vemos. Todas las centrales que tenemos nosotros tienen ese concepto, esas características. Las que hemos distribuido, creo que ya hemos distribuido, ¿no? Ya todos tienen qué centrales van a hacer las evaluaciones. Todas esas tienen ese ciclo. Entonces, de conclusión diríamos acá, ¿cuáles de las tecnologías de generación termoeléctrica han logrado ser más evolucionadas tomando en cuenta la referencia o el umbral que tenemos acá? ¿Serían? Esta. Y así va, ahí se llega a los 1600 actuales y esto ha ido la curva así, proyectamos, casi achatamos. O sea, esa diferencia nunca se va a poder conseguir. Nunca. ¿Se entendió? Esta curva es importante, por eso es que yo siempre lo pongo ahí para que se tenga el concepto de base de lo que es la tecnología de los ciclos combinados. Bueno, de ahí, y ahí está justamente, producto de ese análisis que se hizo en la central de hilo 21, ahí está, se llegó casi a 39 grados centígrados, bueno, en específico yo les hablé que estaban 38, 39, pero ahí está 39. Para esa temperatura aproximadamente, fíjense, de 538, 540 que comenté, grados centígrados. Esa temperatura de acá es esta de acá. Ya en este diagrama sí. Temperatura versus entropía, la máxima temperatura que se alcanza en una central real, bueno, en este caso de hilo 2.1 que se vio, era en esa cantidad. Bueno, de ahí ya, esto ya lo vamos a ver después, cuando entremos. Esto también lo hice en los esquemas, ¿no? De los ciclos reales, que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Los puntos 1, 2, 3, 4, ¿no? Teniendo en cuenta que nunca es una politrópica esta, en la práctica nunca es una politrópica, ni esta de compresión ni esta de expansión. Son aproximadas teóricamente, pero no son. La única forma de demostrarlo es viento. Hay un concepto que se dice, ¿no? ¿Cómo va la energía? Vale decir, yo cuando determino, miren, vamos a partir de lo elemental. ¿Cómo cuantifico la energía térmica de consumo de un compresor para mover un compresor? ¿Acaso no es la entalpía 2 menos la entalpía en 1, específica en 2 menos la entalpía específica en 1? ¿No es así? Entonces, y lo mismo también en la turbina de vapor, de gas, perdón, la expansión de la turbina de gas. ¿Acaso no es H3 menos H4? Cuando nosotros hablamos así, fíjese, no estamos, o sea, la transmisión de potencia lo estamos analizando, prácticamente lo cuantificamos.
independientemente del recorrido o del proceso que esté llevándose a cabo. ¿Ven? Ni acá. O sea, si esta sea una politrópica, o lo que fuera, cualquiera que fuera esta característica, no nos interesa. Lo único que nos interesa son las esquinas para cuantificar la energía. Ese concepto, ¿por qué les digo siempre esto? Porque en termodinámica clásica, en termo 1 y termo 2, siempre le han puesto ¿no? que es una politrópica, un PV a la N, un PV a la N, P por V a la N, y lo mismo acá también un P por V a la N. También, pues, pero es una aproximación teórica. Y teniendo en cuenta que el aire es un fluido ideal y tal, pero que no es al final del cuentas, ¿no? Menos acá los gases en de combustión es una mezcla de gases. Entonces, en conclusión diríamos, si yo mido las esquinas, presiones y temperaturas en las esquinas, prácticamente tengo controlado perfectamente el proceso. Y eso es así. ¿Cómo determino la entalpía en 2? Un gas compresible. ¿Acaso no es el Cp multiplicado por la temperatura? ¿No? En la entalpía específica es el Cp, o sea, el calor específico a presión constante multiplicado por la temperatura. Entonces, si es así, yo teniendo la temperatura medida acá, real medida, o sea, bien medida, ya pues, y el Cp también bien cuantificado, que tiene que ver mucho con la presión, entonces prácticamente lo tengo controlado. Si acá mido la temperatura ambiente también de entrada, no hay problema porque es casi la condición ambiental. Entonces, ese es el sentido en la práctica, ¿no? Hoy tenemos que hacer evaluaciones, eso se llama auditoría energética. Tenemos que hacer sí o sí. Y la auditoría energética no es otra cosa que saber medir. Saber medir y luego cuantificar, ¿no? Procesar esas mediciones y determinar la evaluación energética. Y con eso hacer un diagnóstico. Ya también algo les comenté que es en este punto 3, siempre en la cámara de combustión hay una caída de presión. Y esa no lo da nadie, solamente el fabricante como estado de arte lo conoce. Ni dan siquiera en las especificaciones cuando uno compra el pack, ¿no? Compra el set, pues simplemente no proporciona información de esta caída de presión. Lo único que sabemos es que sí hay. Entonces, decimos, bueno, pues yo puedo medir la presión, pero nunca se va a poder medir la presión en este punto, dijimos. En el punto 3 es imposible medir la presión. Estamos a 1100, 1200 grados centígrados. Nunca se va a poner un manómetro en esas condiciones. Nunca de nunca. Entonces, por lo tanto, ahí la presión no se puede medir, pero sí la temperatura. Otro concepto importante que posiblemente en termodinámica les han dado es sobre la base de la instrumentación y mediciones que se hacían contemporáneos. Pero hoy por hoy vemos que la instrumentación ha evolucionado significativamente. Hoy, como les dije, existen termocuplas tan sofisticadas, es decir, aleaciones para termocuplas tan sofisticadas que pueden llegar a medir con una altísima presión una determinada temperatura. Hay termómetros infrarrojos, hay termopares, etc. Entonces, de tal manera que ya las mediciones cada vez se han hecho más precisas, sobre todo en el caso de termometría. Y en el caso de manometría, pues, como digo, también, o sea, todavía el burdo sigue funcionando, ¿no? Es como un patrón que ahí está, pero que sin embargo, a pesar de que tiene una altísima precisión, no puede utilizarse en lugares donde las temperaturas ya son altas. Y ese es el concepto, hacer medición. Por eso es que hacer un ciclo real, determinado ciclo real, es la solución, digamos, para hacer una evaluación energética. Herramientas van a entrar ustedes. El termógrafo seguro que lo han visto ¿cómo se llama? En termos. El termógrafo es una herramienta hoy que se tiene en la mano. Pero sí les digo, no bajen ese termógrafo.
y que es gratuito, y exploren. Es una tabla termodinámica al final de cuentas. Ponernos acá a dictarlo como se hace, yo creo que he hablado. Ustedes agarran, se meten ahí, lo bajan y y ven las propiedades, las utilidades que tienen. Y sirve para muchas cosas. Ahí van a trabajar en termograma, para hacer los ciclos de termodinámica. Y para hacer evaluaciones energéticas, yo les digo, también tiene, ojo, el termograma tiene otro nivel, lo que es pagado. Pero bueno, con el nivel gratuito va a estar bien. Hay otro programa muy bonito, ¿no? Y es el que siempre lo recomiendo y que trabajemos. Y no es complicado, que es el EES. ¿Qué quería decir? ¿Cuál? Pues claro, pues ahorita que voy a hablar, poco a poco. El famoso EES. Así. Incluso lo buscan en internet. EES y sale. Es Engineering Equation Solver. Engineering Equation Solver. O sea, un solucionador de ecuaciones en ingeniería. Ecuaciones no lineales. Y efectivamente el proceso del análisis termodinámico, ¿alguien quiere entrar, por favor, si lo puede? Nalma. ¿Y vieron el partido? Nada. Porque no han venido, pues el reservo y ya pensaban. Por eso consideramos a los que no han venido, hay los que han hecho una lista, que vinieron y van a ser considerados con algún puntito. Y los que no, Sí, ya no olvidan, pero muy tarde me empecé a saber. Pero bueno, no, yo estoy diciendo de broma, si esto lo vamos a recuperar, desde 4-0 vamos a recuperar. Sería, pues, yo les hablé que sea para el próximo jueves, próximo martes, de 2 a 4, pero algunos se cruzan. ¿Pero qué dicen? De 2 a 4 si podemos arrancar la próxima clase. 2 a 4, 4 a 6 y 6 a 8. ¿Ah? 6 horas como jugando, bromeando, no sé nada. Como jugando y ganando, no perdiendo. ¿Qué pronóstico tienen ustedes? ¿Se clasificará? Ya no. Matemática. Sin embargo, matemáticamente dicen que es lo clásico. Hasta el susto. Sí, pues. Bueno, era un poquito para eso. Entonces, ese Engineering Equation Solver utiliza. Bájelo también. Es libre. Bueno, no es libre. Tiene también una versión libre, una versión pagada. Pero como ustedes son expertos pues, en bajar gratuitamente, ya lo buscan. Y hacer el libro, etc. Solo que recuerden, yo manejo programas, en este caso para econometría, por ejemplo, y por ejemplo el SPSS, el Econometric Views, se puede, ¿cómo se llama? Lo parchan. Lo craquean y lo parchan. Pero el problema es que siempre, pues yo digo, ¿quién te marca? El que lo ha construido ese programa, o los craqueadores. De hecho, que lo ha hecho, pues. Y una de las lo dejan. Ahí que la utilicen, que se familiarice. Ese es ¿cómo llaman? El gancho. En la pesca, ¿cómo le llaman? El anzuelo, la carnada. Es la carnada. Sin embargo, tiene problemas.
cuando uno ya entra a cálculos, lo he visto en el SPS y en el geometría incluso, tiene un problema simplemente no, o sea, no calcula lo que es. Y es probable que también en nuestros programas suceda esa situación. Entonces, es la precaución que siempre debemos tener cuando se crea que... Bueno, entonces lo ven en esa parte. Y el proceso de cálculo, ustedes han llevado, ¿qué lleva el lenguaje de programación? El C, ¿no? El C++. Luego el MATLAB, ya para aplicaciones. Hay uno que, bueno, pues es muy bueno para programación de cálculos, el Fortran Power Station. No el Fortran, pues yo llevé mis tiempos del Fortran 3, el Fortran 4 y el Fortran 5. Es superior a muy superior. Pero averigües ya, Fortran Power Station. Tan bonito es esa parte. Entren sobre esa base. Oiga, pues hay programas, ya no hay lenguajes, ¿no? Como el C++, el Fortran, sino más bien ya hay culebrones de grandes programas que incluso uno puede entrar a ser partícipe de su creación de más librerías. Es MATLAB, ahí está el MATLAB. El Python, igualito. Hoy que son padres de... Entonces, todo eso creo que es bueno explorar. El Python, sobre todo, creo que sería recomendable que ustedes entren ahí a explotar muchísimo. La gran ventaja es los datos, ¿no? Y todo se va a transformar en datos. Antes nosotros, con unos cuantos datos, hacíamos, ¿qué se llama esto? ¿No? Buscábamos correlaciones con otra variable. Hoy, eso ambiente, inteligencia artificial, el data, etcétera, etcétera, etcétera. Pues buscan correlaciones hasta para nosotros ver qué nos gusta comprar o qué nos gusta hacer. O sea, tanto se desarrollaba eso. Pero en la ingeniería, pues en el campo de las ciencias, ustedes tienen para sacar el mejor provecho. Bueno, entonces eso es lo que vamos a utilizar para los cálculos, ¿ah? Herramientas mínimas, el IES ¿cómo se llama? Tabla de propiedades, el termógrafo. ¿Cuál fue el primero que mencionó? ¿Perdone? El primero que mencionó fue el mismo. El termógrafo, pues, como propiedades y graficadores de gráficas, temperatura, entropía, etc. Y el ES es para hacer cálculos, para hacer la evaluación energética. Bueno, miren, de acá que estaba. Nuestro punto objetivo del curso es centrales de ciclo combinado. Ese es nuestro punto objetivo. Y quizás acá, ya mirándolo, en termo 2, ¿ustedes vieron algo de ciclo combinado? Así con estos esquemitas. No. Algo. Pero fíjense, este es el juguetito que por ahí ya vamos calzando lo que es los ciclos combinados de potencia. Y lo había puesto ahí para más o menos seguir los pasos. Siempre, ojo, ¿no? Para dominar la operación de una central, hacer un proyecto de instalación de una central de ciclo combinado u operarlo, es saberlo manejar el esquema. Y siempre el tip es, ¿no? Haz el balance máximo, que de ahí te sale el balance energético, aplicando la continuidad, o sea, la ley conservativa de masa y la ley conservativa de energía, y se acabó la cosa. Pero primero, el balance máximo. Entonces, ahí diríamos, bueno, este es el set turbo gas, y todo este es el set turbo vapor.
Este es el centro vapor y todo esto es el sistema de generación de vapor para expandir el turbina. Fíjense, este es, como digo, el ciclo simple Joule-Brayton y este es el ciclo Rankine. La unión de las dos se transforma en el ciclo Rankine. Entonces, siguiendo eso, la continuidad de tiempo por acá, este es el compresor, este es la cámara de combustión del centro urbano y este es la turbina gas. Por acá entre el aire se comprime en el compresor, ¿no? Se mezcla con el combustible que viene por acá, esta es la camarita de combustión, se produce la combustión, los gases producto de la combustión se expanden en la turbina y generan potencia. Uno para mover el compresor y otro el neto para mover el generador eléctrico. Siempre el generador eléctrico está en el lado izquierdo, perdón, en el lado del compresor. En esquemas de termodinámica siempre lo ponen acá. ¿Por qué no sería? Jovencito, usted está muy alegre ahí contestando. ¿Qué está contestando? A ver. Realmente estaba haciendo una cotización de mi trabajo. Ah, ¿de qué curso? No, trabajo. Ah, de su trabajo. Sí. ¿Usted está trabajando? Sí, ¿En qué? en una contrata. ¿En una contrata? Una consultoría. ¿Usted está haciendo práctica o trabajando en él? Trabajando, ¿verdad? Ah, mire. Pero en algo que tiene que ver con la ingeniería. Sí. Aparte de lo que tiene que ver con instalaciones interiores. Eléctricas. Sí, también mantenimiento de mediciones eléctricas. Ah, eso es lo que decíamos nosotros, ¿no? ¿Por qué nosotros los mecánicos electricistas, hermanos, tiramos para la energía eléctrica que para la energía mecánica, térmica y hidráulica? Se sigue. Yo voy a la Pedro Ruiz Gallo, que también es nuestra escuela de mecánica eléctrica, la misma mecánica. Incluso buenos empresarios han salido ahí, en instaladores, en empresas de, ¿cómo se llama? De instalaciones de media tensión, de alta tensión, de generación incluso. La UNAM de Puno, la misma situación, también tiene mecánica eléctrica. La pregunta es ¿por qué no? ¿Y por qué no se podría decir por los profesores, por los cursos? ¿O qué creen ustedes? Por ejemplo, o porque se dio la oportunidad. Creo que es porque lleva un mayor porcentaje eléctrico que mecánico. No, pero estás en eléctrica. O sea, tu trabajo ahorita está en la parte eléctrica. ¿Tú crees que hay mayor porcentaje de cursos de electricidad que de mecánica para los mecánicos electricistas? Sí. A ver, ¿por qué? A ver, veamos. Por ejemplo, yo también estoy realizando prácticas y lo que vemos es un sistema de bombeo. Y en sí la carrera está más enfocada en lo que es los últimos ciclos es generación, transmisión, no tanto enfocado a lo que es, por ejemplo, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, no sé, equipos neumáticos, no vemos casi. A partir del sexto ciclo es circuitos, transformadores, máquinas estáticas, máquinas rotativas, y continúa con esta línea. ¿Saben por qué os comento? Porque estamos en el plan de hacer modificar el plan, actualizar el plan de estudios de todas las 4 especialidades que tenemos. Eso siempre ha sido una intención desde el año 2009 que se cambió. O sea, desde el año 2009 estamos hasta ahorita con el mismo estructura. ¿Cuántos años han pasado ya? 15 años, estamos ahí. Pero esto depende de las oportunidades que ingenieros tienen, porque por lo general trabajar en esto lo que más recurrente son grandes empresas. Y lo que más acá es un tema industrial, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de elaborar en 2 empresas, por así decirlo, también como prácticas. Y es más industrial, equipos, mantenimiento, instalaciones. Por ejemplo, entonces tenemos que potenciar esos cursos para poder integrarlos en el nuevo plan de estudio. Entonces, lo que vamos a hacer es alguna encuesta a todas
cursos que son del 90, 9, 10 siglo, para que ustedes también tengan. Ese síntoma, como digo, la parte eléctrica, es probable, ¿no? Un número, una cantidad, o sea, bastante de cursos, más de mecánica, perdón, de electricidad que de mecánica, o energía, ¿no? En transformación de energía primaria, vale decir, hidráulica, mecánica, y con ello potencial. Ahora, el asunto es claro, nos dicen, vamos a buscar primero ¿cómo se llaman? Los puestos o potenciales necesidades de la ingeniería, pero si nosotros nos ponemos a ver esa parte, también diríamos que el Perú pues es más que manufacturero, es de servicios, y en ese aspecto pues no podríamos fácilmente encontrar quién es. Sin embargo, si nosotros miramos que ustedes no solamente tienen el campo de aplicación o profesional, no solamente el Perú, sino también el mundo, sería bueno que nosotros, mejor dicho, ese es el plan, ¿no? De ver qué demandas hay a nivel latinoamericano, a niveles latinoamericanos principalmente, y no solamente el Perú. Lo que sí siempre el mecánico electricista ha tenido más trabajo, incluso cuando se ve el número de colocaciones entre una promoción de mecánicos electricistas y mecánicos electricistas, más rápido tienen colocación laboral. Eso sí hay, o sea, ya se ha dado historia de esa, o estadística de ello. Pero sin embargo hay que ver lo que sea con mayor flujo, pues, que haya más, rápidamente se integre. Entonces en ese aspecto es probable, como digo, sin embargo yo les digo también he tenido, o sea, yo soy mecánico electricista, código 84, entonces donde teníamos el 70% de los mecánicos y 70% de la currícula, y salíamos con 72, 73 cursos, perdón, o sea, superior, una cantidad nos tenían, pero sí había, pues, por ejemplo, el curso que me parece importantísimo para los mecánicos electricistas es estabilidad de sistemas de potencia. Hay uno, pues, o sea, esa es una propuesta que hice en el año 2020, pero lo que se dice también es, si lo pones, estructuras un plan y lo pones primero como electivo y pones al profesor no apropiado, se cae el curso. En ese tiempo, ¿por qué se ríe? Yo no estoy indicando quién lo dicta, lo estoy diciendo así porque ese es el síntoma. En ese tiempo hay un profesor, un colega mío del COES, es electricista, y hay el mayor Roberto Ramírez. Él es una persona que conoce muchísimo lo que es estabilidad de sistema, y para él un poquito fue la idea de que él dictara acá, pero no fue así. Entonces, por ejemplo, hoy podemos decir que fracasó. Todavía no se puede decir con contundencia que ha fracasado, pero sí es necesario estabilidad de sistemas de potencia. De hecho, cuando vayan a generación, transmisión en sistemas interconectados, la parte más fundamental es ver estabilidad, porque con ello pues garantizamos la calidad del servicio de un sistema interconectado. Vale decir que no se paralice, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con la frecuencia, ¿no? Con la integración de nuevos sistemas de generación como la eólica solar pacífica. Creo que también un curso importante es de instrumentación. Otro importante. Creo que se debería arreglar mucho la carrera. Y en la parte mecánica también, con la experiencia que he tenido en mi trabajo, creo que los cursos importantes son cálculo de de máquinas y turbomáquinas. Siento que eso es lo más importante por la parte, por ejemplo, como comentaba el sistema de bombeo, yo también hacía eso y me ayudó mucho la parte de turbomáquinas y de cálculo de máquinas cuando hacía fajas transportadoras para hacer los cálculos, me ayudó bastante también. Exacto. ¿Qué falta tenemos? Falta actualizar. Falta actualizar los cursos. Ya la generación, la forma como están redactados los libros, por los que se dan las referencias, eso ya pasaba. Ustedes en selección de rodamientos entran a SKF
y aprenden más. O sea, diseño y instalación de rodamientos. Bueno, no estoy promocionando ese, pero ese que entra y le dan todo lo que trae. Como si fuera un curso. Entonces, hay puntos en que nosotros tenemos que abordar. Sin embargo, repito, ¿no? Estas son las críticas constructivas, pero de una parte que se ha ralentizado en las especialidades para colocación de profesional. Se ha ralentizado. No se ha caído, no se ha paralizado un poquito. Otros cursos de energías renovables. El famoso hidrógeno verde, que también, bueno, podría ser, ¿no? Podría entrar como cursos obligatorios. Pero energías renovables como curso obligatorio, eso sí o sí debería estar. Incluso renovables 1, renovables 2. Porque esa es la parte del futuro, digamos, de la tecnología para la generación de potencia. Pero ingeniero, pero eso ya es ahondar más en la parte eléctrica, ¿no? O eso es también repercute en la mecánica eléctrica. Claro, exacto, todo repercute sobre, pero hay parte térmica, por ejemplo en las eólicas, pero aterriza en electricidad, perfecto, pero ¿cómo dimensionas el potencial eólico? ¿Cómo dimensionas el? O sea, estamos viendo no en demanda no nos interesa, vamos a decir así, solo quiero instalar un parque eólico de 20, de 10 o de 40 o 50 megavatios, no interesa cuánto, lo único que queremos es que salga potencia. Entonces en este caso debemos dimensionar la parte del recurso eólico. Ahora, en el recurso eólico, ¿qué hay? Hay un montón. La variable viento es más complicada que la variable agua. La variable agua lo desviamos y tiene tal, pero el viento está por todos lados. Entonces hay toda una ingeniería para dimensionarlo apropiadamente. O sea, un curso de eólica solito, ¿no? Debe ser así. Otro curso de solar para poder. O sea, ¿cómo lo llaman? Energía eólica para generación de potencia. Es un curso. Energía solar para generación de potencia. También otro. ¿Por qué son? O sea, en esa parte que les digo, ¿cómo evaluar el recurso eólico? Hay un montón de evaluaciones estadísticas, técnicas estadísticas para dimensionar. Instrumentación y mediciones, y luego procesamiento de datos para dimensionar apropiadamente una variable, que es la curva de duración de velocidad de viento. Ese es el punto fundamental de dimensionar. Entonces eso no hay. Ahí debería centrarse un curso para hacer el curso para hacer esa. Luego de la parte de la transformación correspondiente. Efectivamente, el diseño y construcción de una turbina eólica tiene sus particularidades. Ahí va mecánica. Ahí va la parte mecánica. Ya después acoplar el generador, ya eso será otra parte. Que ahí ya sería, pues, como es un curso donde ustedes ya han potenciado bastante con máquinas eléctricas rotativas, etc. Y no obstante que todavía hay un problema. Siempre ustedes han visto máquinas rotativas del tipo síncrona. Pero asíncrona, generadores de imanes permanentes, su diseño, su cálculo, su diseño, su construcción, o dimensionado, etc. Entonces eso falta. Y luego viene esa parte de estabilidad. Es decir, estabilidad es interconectable. Porque en un sistema interconectado es todas las señales eléctricas generadoras se tienen que interconectar. Y bueno, pues unas salen, otras entran, unas salen, pero eso de entrar y salir al pobre sistema lo hace que la frecuencia pues, se altere. Y eso de alterar son los parpadeos que nosotros vemos. Y eso es tan peligroso para las máquinas electrónicas como son pues, los sistemas de computación, etc. Una variación de frecuencias de medio hertz es peligroso. Tremendamente peligroso. Entonces así hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero ojalá que bueno, pues se consolide este plan de actualización, que se espere en 2025 se haga y se lo. Primero, el sistema de instalación de cada distribuidora o generadora, cada quien es, por así decirlo, responsable de su propio, de lo que abarca, ¿no? Las distribuidoras. Estás hablando de distribuidoras nomás. Sí, o generadora, porque una empresa, por así decirlo. Ya. Entonces, de que
todo su sistema está en un valor estable, esa persona o esa empresa es la encargada. Fíjate, hay todavía limitación de norma. El ente que se encarga, ojo, de asegurar la energía eléctrica en nuestro país es Sinermin. Bueno, el Ministerio de Energía y Minas a través de los Sinermin. O sea, lo que se busca es que en los Sinermin estén unos gurúes para que vean toda esta parte normativa y se exija correspondiente. Si la normativa no está, o sea, la normativa legal, pero amparada en la normativa técnica, no funciona. Porque los generadores, cuanto más privados sean, van a buscar su conveniencia. Los transmisores, cuanto más privados sean, van a buscar también. ¿Y saben cuál es la conveniencia? Minimizar costos. Todo inversionista minimiza costos. Por decirles, fíjense, el caso de una eólica que se dice que siempre inyecta inestabilidades por entrar y salir, también, ojo, ¿no? En otros países están comprometidas las eólicas en tener una reserva de potencia, como para no desestabilizar al sistema cuando entra y sale. Entonces ya hay. Pero esa famosa reserva de potencia, ¿qué le cuesta al generador eólico? Plata. Tener una ahí, o sea, reserva de potencia significa que no lo va a consumir, no lo va, mejor dicho, no lo va a vender, sino lo va a tener ahí como un colchón. Prefiero venderlo. Entonces, en ese aspecto, el generador, en ese término de economía de libre mercado, simplemente el generador se preocupa, o él dice, yo hago en función de la normativa que le ponga, la normativa legal. Y entonces, en ese caso, el ente del Estado, por parte del Estado, que sería Osinermin, tendría que condicionar esa parte. Ahora, en específico, lo que tú dices, por decir el caso de Luz del Sur, bueno, ahora que son propiedad china, fíjense, ¿no? Luz del Sur, Enel Distribución, ya son de chino. O sea, un monopolio bestial que se ha generado. ¿Sí? A ver, en los términos también ellos, sí, pues compran al por mayor la energía eléctrica al generador y se encargan de distribuirlo. Es el negocio de ellos. Pero no le están condicionando totalmente a que dice, oye, tú compras tanta cantidad de energía y luego tú la distribuyes a los consumidores tales con una condición correspondiente, que tengas el cuidado en cuestión de estabilidad. No le condicionan. Entonces, por lo tanto, las normas no son tan exigentes correspondientemente. Y es lo que hay. Esos son los huecos que en el COES todavía, vamos a decir, el COES es el que opera, pero sin embargo no puede controlarlo. Si no hay, digamos, términos con los cuales el propia empresa, generadora, transportadora, distribuidora, tengan obligaciones de cumplir. Ese es el asunto. Pero de acá ustedes van a salir y van a hacer eso. Ojo, ustedes van a estar involucrados en esta parte. Gracias a los mecánicos electricistas, a los electricistas de la UNI, ha habido algo que ha avanzado Sinermin. Sinermin tuvo su apogeo en un determinado tiempo, donde era una exigencia pero bárbara. Y gracias a ellos que se formó algo para tener un mercado, que no tenemos el problema de riesgos de inestabilidad fuertes, menos apagones. Nunca hemos tenido en el Perú un apagón general, ¿no? Nunca hemos tenido. Pero aún criticamos algo que todavía no se hace. Ese es el concepto. Y posiblemente ustedes, como digo, jueguen ese rol, ¿no? De buscar mejorar esas condiciones, esos términos legales, técnicos, para que funcione mejor el sistema. Y el sistema es dinámico, ¿eh? Entonces, es decir, hoy hay tanta generación, como estamos hablando, ¿no? Ahí lo vemos en el curso, que la estadística. Una estadística de que tenemos 13.500 megavatios más o menos, de 13.100 en el sistema interconectado. 13.100, pero ¿qué? O sea, si uno fríamente lo vimos, ¿no? 13.100 megavatios lo tenemos. Sin embargo, nuestra máxima demanda ha sido, o sea, en los últimos 30 en 7.500, una pasada de 7.500 megavatios. Entonces, si el 7.500 contra 13.000, o sea, eso es falso. Porque hay muchas centrales que se construyeron y están prácticamente sin utilizarse. O son muy carísimas para utilizarse. Ese es el otro gran problema.
tantas cosas que hay para hablar de esta parte, de lo que es, digamos, el mercado de la energía eléctrica, nada más. En el Perú, que es bueno comentarlo también con ustedes, para que tomen conciencia y digan a dónde me oriento. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá, en términos así, primero generales y luego entramos a las especificaciones correspondientes. Entonces, aire se comprime, se mezcla este aire comprimido con el gas natural, generalmente gas natural de camisera, se produce la combustión, se libera la temperatura, digamos los gases de la combustión, con eso se expande acá en la turbina y genera potencia acá. Esos gases, siempre tomar referencia, están encima de los 550 grados centígrados, 550 grados centígrados encima, llegan a 600, 650 grados centígrados. Depende de la potencia del sistema de ciclo combinado. Entonces, de acá, ustedes han visto siempre, bueno, de acá viene la caldera recuperadora. Toda central de ciclo combinado tiene dos chimeneas. Una chimenea como ciclo simple y otra chimenea acá como ciclo combinado. Todas. Fénix, Van de Ven, perdón, todas tienen esa característica. Otro concepto también. Todo sistema turbogas de potencia puede convertirse en ciclo combinado. Esa es una afirmación categórica. Toda central de ciclo combinado se puede convertir, toda central de ciclo simple, turbogas, se puede convertir en ciclo combinado. Independientemente del combustible que se esté utilizando, sea gas natural o sea diésel 2. Turbogas siempre trabaja con diésel 2, máximo en condiciones líquidas, nunca con un R500, con un diésel 5. Más que todo por la temperatura no salía, ¿no? Claro, la temperatura, las turbinas acá se han hecho más capaces, más potentes, como viste a medida que aumenta la temperatura del gas, a medida. Entonces de acá, ya pues, en vez de echarlo al medio ambiente, pues de acá arranca, se utiliza este intercambiador de calor que le llaman el HRSG, justamente. HRSG, como se llama, un generador de vapor a partir de los gases residuales o gases que se pierden al andar. Profesor, ¿y por qué no hay solamente una chimenea y se aprovecha todo el calor de esos gases? ¿Cómo? Por cuando dice. Ahí hay una, ¿no? Y abajo hay otra. Hay una, pero después de ciclo combinado. Y hay una cuando está solita, como ciclo simple. Es decir, cuando trabaja como ciclo simple, se bloquea esta entrada de acá y por acá salen los gases a chimenea. Bajo la forma de es para que trabaje a veces a ciclo simple. Si se quisiera eliminar eso para que solamente trabaje como ciclo combinado. Se cierra acá. Se cierra acá y se abre esta de acá. Ahora la pregunta de ustedes dice, oiga, pero ahí trabajan la central, una central de ciclo combinado, trabajan en esas condiciones. O sea, como turbogas sola, como ciclo simple sola, en determinados momentos, pues sí, fíjense. Es así. Tanto es que todas las centrales de ciclo combinado pueden trabajar en un determinado momento conveniente, de conveniencia, o sea, de bajas potencias, que lo requiere el sistema interconectado, que lo requiere la demanda. ¿Qué dice yo? Me conviene solamente meterlo en turbogas. Y cierro acá, pues. Pero cuando hay alta carga y donde los costos de combustible, los costos de energía eléctrica de competencia, que se llama a través del costo marginal, o sea, donde queremos vender todo lo necesario, tenemos que volvernos competentes. Y volvernos competentes es todo el ciclo combinado. Es casi como decirles, cuando estoy en ese turbogas, imaginemos que este es de 50 megavatios, ¿ya? De potencia eléctrica. Y acá 50 megavatios. Perdón, acá 100 megavatios y acá 50 megavatios. ¿Está bien? Decir así, por decir. Entonces, hay un momento como ciclo combinado a plena carga, generé ¿cuánto? 100 más 50, 150 en plena carga como ciclo combinado. Y en plena carga como ciclo simple sería 100 nada más.
Mientras que en ciclo simple alcanzo yo el 40%, perdón, el 35% de rendimiento en planta, con ciclo simple, 35% de rendimiento en planta para generar solamente 100 megavatios. En cambio, con ciclo combinado, llego a 50 de rendimiento. Y si llego a 50, mi costo al kilowatt hora generado, como es a la inversa del rendimiento, se tira abajo. Mientras que acá yo genero con ciclo simple a un costo al kilowatt hora de 7 centavos dólar el kilovatio hora, miren, por decir así nada más, 7 centavos de dólar el kilovatio hora. Cuando lo hago trabajar a los 150 megavatios como ciclo simple, ese 7 baja a 4 centavos de dólar el kilovatio hora. Entonces digo, ¿cuál me conviene? Obviamente que siempre me conviene el trabajarlo como un ciclo simple frente acá, o no, tanto en rendimiento como en costos de generación. Pero la pregunta a ustedes es, oiga, ¿y por qué tengo que cerrar acá en un determinado momento y a solamente producir, es decir, con un rendimiento bajo? ¿No? Estamos hablando del 37% que estamos hablando. Y bueno, pues, con rendimiento bajo. Obviamente, si el rendimiento es bajo, el costo kilowatt hora sube a 7 centavos. ¿Por qué? Porque en esas condiciones, ustedes saben que la demanda en un sistema interconectado es una no lineal. De repente, es decir, se ve uno en la situación de que acá te condiciona, es decir, tú despachas tanto, a ti el sistema te dice despacha tanto, no es que tú tengas que imponer. Ese es nuestro sistema, nuestro arreglo del mercado eléctrico peruano, que te condiciona. Si estás por debajo del costo marginal, tal. Pero hay otra cosa, pero si también hay sobre oferta de energía, tienes que tú salir de fuera. Ese momento es que salen fuera de acá y se ponen solamente a despachar con 100 megavatios. O sea, sacrificando costo de kilowatt hora y sacrificando rendimiento. Entonces, esa modalidad se da. En conclusión, diríamos que una central está sujeta a trabajar tanto en condición de competencia de corto marginal, vale decir, bajo costo de generación y alto rendimiento, como también en condiciones de emergencia, que tienen que trabajar en altos costos. Eso se hace. ¿Quién lo regula? La dama, que es la demanda. La dama es la demanda. Profesor, y para el mantenimiento, ¿cómo hacen cuando tienen que hacer mantenimiento de sus turbinas a por? Ahí viene la estrategia. Y eso justamente nace ahí, ¿no? Es decir, tú tienes una estadística, te generas una estadística en tu generación. Hay tiempos en que hay de baja producción de energía eléctrica, lo exige la demanda, y tal. Entonces tú, con esa estadística que te manejas a lo largo del tiempo, tú dices, oye, en este hueco donde yo menos despacho, ahí meto mi programa de mantenimiento. Y es lo propio, no practica necesariamente, fíjense, no se practica, sino que se le coloca en fase, de acuerdo a las recomendaciones del mantenimiento, ¿no? Hay mantenimiento, pues, de naturaleza preventiva que se hace cada 6 meses, ¿no? Entonces, pues lo programo, o sea, lo despacio eso cada 6 meses, justo a los momentos en que tengo menos generación. Eso no te, repito, eso en la operación, poco a poco el operador es el que va dando recomendaciones, un buen operador. Porque la normativa lo único que te dice, mira, tú tienes que cada tantas horas de funcionamiento tienes que hacer la operación. La cuestión está calzarlo en los momentos que menos producción da esa central. Tan elemental como es eso. ¿Cuánto era el costo de kilowatt hora en un ciclo combinado? Mira, lo que yo te digo, baja hasta 4 centavos de dólar por kilowatt hora. Nosotros lo vamos a verificar. Ese es el sentido del curso, ¿no? Para que ustedes tengan concepto. ¿Y cuánto es el costo de generación? Es lo que quisieron. O sea, no es solamente meros ejercicios, sino que ustedes con sus propios cálculos, y saquen y vean. Estos son los costos de generación. Y en ese rango debe estar, o sea, en la fotografía que no debe salir en los ciclos Claro. entre 4 y 7. Claro.
A ver, solamente, todavía no vemos nada, pero para darles una idea, ¿no? A ver. Se supone una central, vamos a decir una central de ciclo, usted va a hacer la Morvego, central de ciclo combinado. Y a plena carga, ojo, a plena carga. ¿Qué se espera de una central de ciclo combinado trabajando a plena carga? ¿En qué rendimiento da en plena carga y qué mínimo costo de generación tendría? Mínimo, no es costo marginal, sino mínimo costo de generación. Yo les voy a hacer una formulita con sus condicionantes correspondientes para sacar ese prediagnóstico. No es una fórmula definitiva, sino es un prediagnóstico, pero importantísimo. Entonces, en esa formulita que nosotros vamos a ver, ahí va a salir un valor. Ese valor es el mínimo costo de generación que garantizamos. Vale decir, ese mínimo costo es el que el generador no gana ni pierde. Y ese, si llega en centrales que se ha visto en Chilca 1, en Calpa, en Fénix, que están por alrededor de 4 centavos del kilovatio, en plena carga. Obviamente que a cargas parciales ya no va a ser 4 centavos, va a subir porque el rendimiento se cae. Otra variable importante para bajar el costo kilowatt-hora es las horas de participación al año. Las horas de la central que para en funcionamiento. Es así, porque hay centrales que pueden parar o pueden bajar un porcentaje significativo de su potencia de generación. Entonces, las horas de utilización, a medida que nosotros tenemos más horas de utilización de la central, ¿qué pasa con el costo de generación? Si es un denominador, las horas de utilización es un denominador. Esa es una formulita acá. Esa que les hablo ya les mostré, pero lo vamos a ver en su origen o su condicionante que tiene. Este costo de generación, es decir, el I por el factor de recuperación de capital entre las horas de utilización, más costo variable combustible, más costo variable no combustible, que es la operación. Este es chiquito, este bien pequeñito. No vamos a despreciarlo, pero sí depende de este de acá, que es fundamentalmente los lubricantes, termoeléctricas, los costos de lubricantes, principalmente, y luego repuestos, etc. Pero este costo variable de combustible es directamente del precio del combustible e inverso del rendimiento del planta. Este depende, fíjense, directamente del precio e inverso del rendimiento. Y obviamente acá, a ver, y que de acá, bueno, estas famosas horas de utilización, este es el factor que lo podemos medir, ¿no? Como el factor de planta promedio, todo este costo es medio anual. Y el factor de planta multiplicado por el factor de disponibilidad y multiplicado por las horas al año. Este es 8.760 horas, es decir, 360 días multiplicado por 24 horas. ¿Cuánto sale? 8.760 entre 24. Ah, no, yo creo que está calculando, se está contestando. ¿Factor de disponibilidad cuánto es? ¿Factor de disponibilidad? Mire, ahorita yo le estoy dando como factor, perdón, usted dice como concepto factor de disponibilidad. El factor es, bueno, acá, esto lo vamos a repetir siempre. Esto es la curva del año. Vamos a decir, así sería a lo largo en función de horas, la potencia que se potencia en el tiempo, ¿no? Es una potencia que varía de esta manera. Algo así, lo que fuera, hasta las 8.760 que está acá. ¿De quién suena? Bueno, entonces, ojo, este es 8.700 el tiempo máximo del año. El máximo del año. Pero por acá van a haber huequitos. Huequitos, vamos a decir así,
¿qué significan eso? Que pueden ser paradas forzadas o paradas programadas. Forzadas o programadas. Que estos ya tienen tiempo. Las programadas tienen su tiempo. 2 veces al mes, perdón, al año pueden ser. Pero las no programadas, circunstanciales, pues una falla por ahí, etc. Entonces no hay. Entonces, si nosotros a estos huequitos que saludan a los 8.760 dólares, yo lo que digo es, esto lo quito y lo pongo acá mejor. O sea, todo esto, la sumo todas estas y lo pongo acá. Entonces, ¿se entiende? Me quedaría estas horas de acá. ¿Ven? Estas ya serían las horas de operación. Estas serían horas de operación. El factor de disponibilidad, a esta se le llama H. Bueno, vamos por decir así, a las 8.700. ¿Y quién es el factor de disponibilidad? No es otra cosa que H0 dividido entre H2. Ese es esto generalmente puede ser 2%, 3%. Generalmente puede haber una central que hay momentos que se vaya al 15, 20%. Pero normal en un sistema interbancario tendría que estar por 3, 2%. Bueno, pues entonces ese es el factor de disponibilidad. Profesor, una consulta. Y cuando, por ejemplo, te vamos a tomar la potencia de una central que trabaja en ese, tomar el promedio, la potencia promedio de la que trabaja. No, ahora por eso, pero es para encontrar bien. Este es estadística. Esto incluso el COE lo tiene de cada media hora, cada 15 minutos lo tiene. Esta curva de todas las centrales lo tiene cada 15 minutos, pero lo calcula cada 30 minutos. O sea, lo que sale en esa estadística es cada 30 minutos. O sea, 8.760 por 2 es el número de datos que se puede graficar. Acá lo estamos uniendo los puntitos. Ahora, uno dice, por decir así, ¿no? ¿Quién es el factor de planta? El factor de planta, este de acá. Por concepto, el factor de planta es el cociente de la potencia media dividida entre la máxima potencia, de la planta. Ese es el factor de planta. Potencia media entre la máxima potencia. ¿Qué es la máxima potencia de una central a plena carga? Su potencia de plena carga. Cuidado, su potencia de plena carga. A ver, ¿cuál es la máxima potencia que puede despachar una central? Es su potencia de plena carga. La que figura en las pruebas del ensayo de potencia efectiva y rendimiento. Esa es. Entonces, van a haber momentos que va a llegar, yo me he exagerado ahí, que esta es la potencia de plena carga. La potencia efectiva, al final de cuentas, la que le llaman potencia efectiva. Esta es la potencia efectiva. ¿Esa no es la máxima, querido? ¿Perdón? ¿Esa no es la máxima? ¿Perdón? Por eso, pues esa es la máxima. A eso me refiero. La potencia efectiva es la potencia máxima. Entonces esta viene para acá. Y ahora la potencia media, ya viene el concepto estadístico. ¿Qué es la potencia media? Claro, el promedio, pero el promedio, todo promedio, ¿no es acaso el área de todo lo que está debajo dividido entre el tiempo, H0? Entonces se reemplaza acá, ¿ven? Ya tiene el factor de planta. ¿Se entiende, no? Miren, así es simple, ¿no? Pero repito, este costo de acá es un costo referencial. Este es un mínimo costo promedio. Ya en los términos, ojo, de cómo, por ejemplo, el procedimiento 23 del COE, donde ve costos fijos, costos variables, ya lo hace con todos los detalles correspondientes, de acuerdo a los pactos o a las ¿cómo se llama? A las directivas que se han generado entre, en este caso, ofertante y demandante, o sea, entre los INE y el generador correspondiente. Por eso es que yo les decía, ¿no?
este costo lo que queremos es que siempre baje, que siempre sea el mínimo. ¿Cuándo bajará? Obviamente está ahí, es una inversión, eso ya, pues ya la plata está instalada, eso no puedo bajar, es un costo fijo. El factor de recuperación de capital también, porque bueno, para eso se menciona esa planta, o sea, estos son constantes. Sin embargo, esto estará variando, porque dependerá del grado de averías que tenga o de la forzada que tienen también, ojo, toda central puede estar sujeta incluso a ser parada, o sea, parada simplemente, cuando no hay demanda. Entonces, eso, cuando se para, simplemente va a ser un hueco más. Entonces se cae el factor de disponibilidad y también se cae el factor de planta. Entonces ambas se caen. Entonces, lo que queremos siempre para bajar costos sería que las horas de utilización suban. Y acá, el precio del combustible. El precio del combustible es casi, varía, pero es casi plano, por acuerdo que existe. El gas natural de camisea, en este caso para los grandes centrales. Entonces este precio puede estar casi constante, pero este también depende de si está despachado a plena carga o a carga parcial. Entonces este está subiendo y bajando. ¿Cuándo será conveniente? ¿Cuándo será conveniente que es decir, obviamente esto será el máximo valor cuando esté despachando a potencia. Entonces estas horas de utilización y este es el que nos condiciona para bajar, o sea, aumentar el rendimiento y bajar las horas de utilización. Perdón, aumentar el rendimiento y aumentar las horas de utilización. Ahora ustedes también deciden cuál tiene mayor gradiente de cambio. ¿Cuál tiene mayor gradiente? El mayor gradiente de cambio, el que lo hace más variar, más bajar a es el rendimiento, más que estas horas de utilización. Ojo, pero repito, en condiciones normales de competencia. Porque ustedes van a ver que a veces ha habido Fénix, que es una buena central con 500 y pico megavatios de potencia, o Santo Domingo Los Olleros, etcétera, que puede haber bajado de una manera pero significativa. Puede ser por varias razones. Una por la propia central entrar en un overhaul, o puede ser también por una situación de que la demanda está alterada. O sea, no hay mucha. Ingeniero, ¿y esa inversión también se la brinda el COES de las diferentes centrales? ¿Cuál? La inversión. No, la inversión no lo da. La inversión tenemos que buscarla. ¿Cómo sería? Este valor, bueno, ya se va. Esa es la ruta, la labor, ingeniero. Está bien. Ya, ya estamos, pues. Ya estamos encima. Entonces, un ratito, solamente para contestar lo que estaba en la inversión. Dijo. Inversión. Inversión. ¿Cómo? La inversión, ustedes lo pueden tomar de referencia de lo que declara la empresa ante OCINERMI. Generalmente, en los proyectos, en la fase de estudios definitivos, es OCINERMI quien se encarga de publicar. Entran a la página y ahí van a ver proyectos de inversión, y ahí están las centrales, y ahí están los precios. Pero hay que recordar otra cosa, no son precios confiables. No son precios confiables. Entonces uno tendría que decir, oiga, este no es un confiable. Entonces, si no es confiable, ¿a dónde voy? Proinversión sería la otra salida. Porque todos los proyectos de generación van por proinversión. Y el otro es tocarle la puerta a la empresa y decirle cuánto está costando. Entonces, ustedes tienen que ser desconfiados. La verdad es que no está nada puesto en piedra. Lo que figura, repito, en OCINERMI son referenciales. Y hay referenciales porque es fase de estudio. ¿Y qué proyecto? A ver, la pregunta ahí, ¿no? ¿Qué proyecto, sus costos del proyecto, coincidan cuando es en fase de estudios frente al ejecutado? Ninguno. Siempre el ejecutado es mayor.
pero en nuestro país ya se dispara por otro problema. Nos quedaríamos ahí. O sea,